Listo, ahora vamos a pasar al siguiente tipo de retorno posible, que serían los conjuntos de filas. Entonces en este caso encontramos los set of y el retorno table. Entonces, en Postgres, cuando una función necesita devolver más de una fila como resultado, es decir, un conjunto de datos como si fuera una tabla, se utiliza un tipo de retorno de conjunto. Este tipo de funciones permite trabajar con resultados compuestos por múltiples registros, tal como si se tratara de una tabla o una subconsulta. Dependiendo de si conocemos o no la estructura de los datos a devolver, Postgres nos ofrece distintas formas de hacerlo. Un set of tipo, listo, para múltiples valores de un tipo específico como text o una tabla existente. Un set of nombre de la tabla, si nosotros quisiéramos especificar algo muy similar como hicimos en el ejercicio anterior, que retornamos filas de una tabla específica. Listo. Y también tenemos set of record para filas genéricas con estructura flexible y table para resultados organizados con columnas y tipos claramente definidos desde la función. Estas funciones son especialmente útiles cuando queremos integrar lógica condicional, bucles o filtros dinámicos que afectan al conjunto de resultados retornados. Vamos ahora a mirar los tipos de retorno set of. Entonces recordemos que set of siempre va a ser un conjunto de. Entonces un conjunto de un tipo de dato, un conjunto de un tipo de registro o de un conjunto como tal de un nombre de tabla. ¿Listo? Entonces si es un set of record, es filas sin un tipo de dato definido. ¿Se necesita definir una estructura a llamar? Sí, se necesita especificar con as qué salidas son las esperadas. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando la salida no depende de una tabla fija. ¿Listo? Tenemos un set of tipo de datos, es una sola columna con varios valores. ¿Listo? ¿Se necesita definir la estructura del llamar? No. Solamente que quede claro, por ejemplo, si estamos retornando enteros o textos o fechas. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo se usa? Cuando se devuelve una sola columna escalar. ¿Listo? O sea, una columna compuesta de valores escalares. Ahora, en este caso, tenemos un set of nombre de tabla. Es filas con estructura de tablas. ¿Es necesario definir la estructura del llamar? No. Postgres ya conoce la estructura. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que necesitamos un conjunto de un nombre de tabla específico. Ahora, ¿cuándo se utiliza? Cuando se devuelve filas iguales a una tabla existente. Bueno. En este ejemplo se crea una tabla llamada clientes que almacena el nombre y el correo de cada cliente junto con un identificador único generado automáticamente. Luego vamos a insertar algunos registros para representar los clientes reales. A partir de esta información se define una función llamada lista de nombres que retorna únicamente los nombres almacenados de la tabla. El tipo de retorno es un set of varchar que indica que la función no devuelve un solo valor, sino un conjunto de resultados que obedecen a un tipo de datos, en este caso una lista de nombres tipo texto. Dentro del cuerpo de la función se retorna return query para ejecutar directamente la consulta y devolver los datos como salida. Al invocar la función con SQL *from listar nombres, obtenemos una lista vertical con todos los nombres registrados en la base de datos. Vamos a ejecutar el código correspondiente. Listo, creamos la tabla, hacemos las inserciones necesarias, listo, y vamos ahora a ejecutar y a listar o invocar la función. Y vamos a explicar acá. Entonces tenemos listar nombres, que es una función que no está recibiendo ni sacando ningún parámetro
teniendo en cuenta que tenemos estos parámetros o ese paréntesis vacíos, vamos a retornar un set of de varchar, o sea, vamos a retornar una lista de cadenas de caracteres, y vamos a retornar una consulta. Listo, interesante, siempre que lo tengan en cuenta ahí, un return query, que voy a seleccionar el nombre desde la tabla clientes. Mire que no estoy utilizando nada específico en función a un where, no estoy filtrando por un solo cliente, sino quiero ver todos los nombres de los clientes. Listo, yo también podría colocar algunas otras condiciones, por ejemplo, que el nombre comience por A o termine por A, que tenga una longitud máxima, o sea, podría colocar yo múltiples condiciones. Listo, y tenemos ahí la invocación de la función y vemos los resultados posibles. Vamos ahora a revisar una función con el tipo de retorno setOfRecord. Cuando una función devuelve un setOfRecord, significa que va a retornar un conjunto de varias filas, pero la estructura de esas filas no está predefinida dentro del sistema, es decir, el tipo y el número de columnas que retorna la función no está asociada a una tabla o típico específico o un tipo específico, lo que brinda una gran flexibilidad. Esto es útil cuando queremos retornar campos seleccionados dinámicamente o la función no debe depender directamente de una tabla en particular. Significa que cuando vamos a implementar algunos joins. ¿Listo? Aquí en este caso vamos a trabajar solamente con una sola tabla, listo, pero tengan en cuenta que lo podríamos hacer con múltiples tablas, solamente es para ver cómo sería el funcionamiento. Entonces, creación o reemplazo de función obtener clientes, vamos a retornar un set of record a pesos y vamos a retornar un query. Recordemos que el return query nos va a permitir se utiliza para devolver el resultado de una consulta select directamente como una salida de una función, siempre que tenga un tipo de retorno compatible con el conjunto de datos. Entonces tenemos un query, es compatible con un set of record. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar, vamos a ejecutar esta consulta y vamos a invocar la función. Perdimos otra vez conexión. Bueno, un momento. Entonces, repasemos mientras. Listo ya. Bueno, la estructura de la consulta no corresponde con la función. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando yo definí la tabla acá, coloqué un varchar y un text. Entonces, aquí tiene que ser también un varchar. Ahí sí me equivoqué yo. Listo, vamos a hacerlo acá. Ahora sí. Y lo voy a corregir en un material que tengo en la otra pantalla. Listo. Bueno, entonces recordemos, un return set of record indica que se devolverán múltiples filas sin un tipo específico. El tipo luego yo lo marco con ¿qué? Con el alias o as. Listo. Ahora ese retorno query select nombre correo from clientes retorna los nombres y correos de la tabla cliente. Listo. Aquí en teoría la función no sabe qué va a devolver los campos, listo, llamados nombre de correo, ni si son de tipo text o varchar. Listo. Entonces necesitamos nosotros especificar el alias que tenían ahí. Bueno, entonces el uso del return query es clave con setOf porque permite retornar múltiples filas. ¿Listo? Bueno, espere que estoy corrigiendo porque en el material tenía en varios lados el uso de ese varchar acá. Listo, ya está corregido. Entonces, el alias rt es obligatorio. Listo, recordemos que aquí puede ser RTA, se puede llamar de cualquier forma. Listo, es obligatorio. ¿Por qué? Porque estamos declarando
manualmente los nombres de las columnas esperadas y los tipos de datos correspondientes. Entonces no se puede ignorar esa sección. ¿Listo? Bueno, espérenme que acabo de ver. Listo. Que necesito sacar una captura de este resultado para el material que estoy haciendo de acompañamiento a este video. Listo. Bueno, ya. Voy a ver si hago otro ejercicio de estos, pero utilizando una consulta multitabla. Ya miramos. Listo, vamos a hacer ahora esta consulta, bueno, esa función. Entonces, este código crea un modelo simple de compras por clientes en Postgres. Se compone de 3 tablas: clientes, que va a guardar la información como el nombre y correo de cada cliente. Además de eso va a estar la tabla compras, que va a registrar cada compra con su fecha total y el cliente que la hizo. Y va a estar detalles compra, que va a desglosar los productos comprados en cada compra: producto, cantidad y precio unitario. Listo. Vamos a colocar algunas inserciones de ejemplo. Listo, yo ya inserté como tal los registros y vamos a comenzar a hacer el montaje de la función que se llama consultar clientes compras. Listo. Esta va a devolver una lista de clientes que hayan comprado dentro de un rango de fecha. Por eso vamos a definir como parámetro de entrada una fecha de inicio. Además de esto va a estar la fecha final para marcar el rango de finalización de las fechas a buscar y cuya suma total de compras sea mayor o igual a un monto mínimo indicado. Entonces significa que voy a insertar ese valor, voy a pasar ese valor. Listo. Ahora voy a retornar un set of records. Significa que voy a retornar una estructura tabular. Listo. Ahora voy a marcar el inicio y le voy a decir que por favor retorne una consulta select. Si ven, ya está colocándose un poquitico más específica esta consulta. Entonces aquí estamos mirando: seleccione el cliente.nombre, el cliente.correo. Además de eso va a contar la cantidad de compras que hizo cada cliente. Listo. Y además de eso la sumatoria, o sea, compras.total es el total acumulado. Desde la tabla clientes, entonces coloca un alias y va a establecer un inner join. Lo voy a colocar aquí, un inner join compras C, y luego comenta cómo se unen: llave primaria con su llave foránea. Listo. Y acá vamos a establecer el where. Listo. Este where nos va a permitir hacer los filtros. En primera instancia, la fecha de la compra tiene que estar entre los parámetros de fecha de inicio y fecha de finalización. Y además de esto, la compra debe estar en un total mínimo. Listo. Entonces aquí algo que yo quiero plantearles es lo siguiente: tenemos esta línea la 68 y esta línea la 70. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay una inconsistencia, pero vamos a analizar qué nos está pidiendo o como tal qué es la descripción que nos pide el enunciado a plantear. Y dice: cuya suma total de compras sea mayor o igual al monto mínimo indicado. Esto significa que no estamos hablando de un total de compra, sino la suma total. Eso significa que aquí no iría en el having, porque estamos haciendo una condición sobre una sumatoria, que es una función de agregación. ¿Listo? Entonces, muy importante siempre que tengamos en cuenta eso. Bueno, entonces que sea mayor o igual al total mínimo. Vamos a ejecutar esta función. Listo, vamos a mirar que no salga nada raro. Creo la función. Listo. Y ahora, ¿qué sucede? Vamos a mandar lo que es la fecha de inicio, la fecha de finalización y el valor mínimo que debe estar acumulado. Y como es un
return set of records significa que tengo que formatear la salida, tengo que especificar cómo se van a presentar los resultados. Eso significa que si yo tengo acá 1, 2, 3 y 4 columnas, las tengo que especificar en su salida acá. ¿Listo? Entonces voy a retornar el nombre del cliente, el correo del cliente, la cantidad de compras y el total acumulado de tipo numérica. Ahora voy a seleccionar. Dice, la estructura de la consulta no corresponde a la función según el tipo. ¿Listo? Entonces aquí nos están hablando de un big integer, significa que estamos retornando un entero grande. Entonces es esta. ¿Listo? Entonces recuerde, siempre que estamos haciendo, por ejemplo, un count, no vamos a retornar un entero 2 ni un entero 4. Vamos a retornar un entero 8 o un entero grande. Entonces no pasa nada, ya. Listo. Miremos a ver, ahí ya tenemos el total acumulado, Ana María Rojas, Julián Pérez y Luisa Fernanda Soto. ¿Listo? Entonces ya tenemos los resultados. Miren que se pueden hacer joins, se pueden hacer condiciones, se pueden hacer agrupaciones, se pueden hacer condicionales sobre esas funciones de agregaciones. ¿Listo? Bueno. Continuamos ahora con set of, nombre de la tabla. Entonces, cuando una función en Postgres hace ese retorno, significa que devuelve varias filas con la misma estructura exacta que una tabla existente. Es decir, cada fila que retorna tiene las mismas columnas y tipos definidos en la tabla especificada. Este tipo de retorno es muy útil cuando queremos reutilizar funciones para obtener un subconjunto de datos de una tabla sin tener que redefinir la estructura en cada llamada, como si sucede con record o set of record. Ventajas principales: no necesita declarar tipo, es más legible y limpio, ideal para funciones reutilizables y compatible con vistas y subconsultas. ¿Listo? Entonces vamos a ver un primer ejemplo sencillo. ¿Listo? Vamos a comenzar. Entonces en este ejemplo comenzamos con una creación de la tabla empleados. Ya la habíamos trabajado en un ejemplo anterior, el cual contiene los datos básicos de cada trabajador, el identificador, su nombre y el cargo que ocupa, además el salario que recibe. Posteriormente vamos a insertar algunos registros. Listo, para que alimentar la tabla. Lo interesante de esta función es su tipo de retorno. Utilizamos return set of empleados, lo que significa que la función no devuelve un solo valor, sino un conjunto de filas con la misma estructura de la tabla original. Es decir, actúa como si hubiéramos hecho una consulta directa sobre la tabla. ¿Listo? Dentro del cuerpo de la función utilizamos el return query. ¿Listo? Que es una instrucción que nos permite retornar directamente el resultado de una consulta. En este caso se retorna todo el contenido de la tabla. Finalmente, al invocar la función select asterisco from empleado todos paréntesis, obtenemos el listado completo de los empleados con todas sus columnas. Esta técnica es útil cuando queremos encapsular consultas frecuentes en funciones reutilizables, manteniendo el código más ordenado y modular. Entonces yo ya había ejecutado la tabla empleados, y ahora voy a generar la creación de la función. Ahí ya está más rápido que la vez pasada. Vamos a ver si se mantiene, y ahora vamos a generar la ejecución de esta función. Entonces mire, nos retorna toda la información de la tabla de empleados. ¿Listo? En este caso, esta tabla tiene en su versión interna, tiene esta columna que no está especificada acá. Es de otro ejemplo que está planteando un join. ¿Listo? Bueno, pero miren que simplemente qué es lo que se está haciendo. Se está implementando un return query, o sea, retorne consulta, y luego se especifica el código SQL a retornar. Listo, entonces se retorna directamente el resultado de esa consulta, no hay que definir nada más. ¿Listo?
pasemos a otro ejercicio. Listo, ahora vamos a mirar este ejemplo que se amplía del ejercicio anterior. Listo. Vamos a incorporar la tabla que les decía, la tabla de departamento. Listo, con el fin de que ustedes vean la implementación de esta columna que representa la llave foránea que conecta la tabla empleados con la tabla de departamentos. Listo, se hacen las inserciones correspondientes y ahora vamos a hacer la actualización de los empleados para que cada empleado tenga su propio departamento al que pertenece. Listo, y vamos a plantear ahora la creación de esta función. Listo. Bueno, esta función llamada empleados filtrados permite consultar empleados según dos criterios principales: el nombre del departamento al que pertenece y un salario mínimo. Esta función va a retornar un conjunto de resultados, por ello ejecutamos un set of empleados. Esto significa que la salida tendrá la misma estructura de la tabla empleados y podrá contener múltiples filas. ¿Listo? Bueno, dentro del cuerpo de la función, miren, estamos utilizando un return query. ¿Listo? Pero tengan en cuenta esto, miren que yo estoy retornando solo la información de una tabla, listo, no de todas las tablas, sino de una tabla. Entonces voy a ejecutar esto y vamos a mirar el funcionamiento y luego vamos a cometer un errorcillo. Listo, en este caso creo que solamente tengo un patojito que es de desarrollo. Listo, sí, como tal Carlos Ramírez. Teniendo en cuenta que esto es en función al nombre del departamento. Voy a mirar a ver si hay algún empleado que trabaje en algún otro departamento. El desarrollo sería 2. Pongamos que esta persona también trabaja en 2 y era el ID 3. Listo. Esperen, es para que ustedes vean que sale múltiples resultados. Listo, no es como un récord, listo, que vimos anteriormente, sino esto es ya un set of, significa un set o un conjunto de datos que corresponde a una tabla. Listo, entonces aquí tenemos como tal esta sección. Ahora vamos a modificar esta consulta y a dejarla solamente en asterisco, y póngale cuidado que es lo que va a suceder. Voy a mandar los mismos datos. Listo, me dice la estructura de la consulta no corresponde con el resultado de la función o el tipo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos está retornando 7 columnas. Entonces, si ustedes ven, tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, como le estamos dando asterisco, ¿listo? Significa que estamos retornando todas las columnas, y no es posible porque nosotros especificamos que solamente vamos a sacar un set de empleados. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos empleado punto asterisco, porque él ya queda con la estructura guardada en cabeza, en memoria, en Postgres. Él conoce la estructura de la tabla de empleados, entonces no hay necesidad de hacer una declaración, listo, ni especificar una salida específica, redundante ahí, pero bueno, le voy a echar la culpa a los antibióticos. Bueno, listo, ahora ya ejecuta correspondiente eso. Listo, entonces recordemos, al invocar la función obtenemos los resultados, obtenemos los empleados del área de desarrollo. Listo, que ganan menos de 3.500.000. Esta función es útil para filtrar información combinada entre tablas de manera eficiente y reutilizable, enfocándose en una tabla definida en el retorno. ¿Listo? Entonces miremos acá, aquí está el join correspondiente, igualamos llaves primarias con sus foráneas. Además de eso tenemos el departamento nombre, listo, y lo comparamos con un parámetro de ingreso que estaría acá. Listo, ¿dónde está? Aquí me subí demasiado. Acá, el nombre del departamento. Y lo mismo, el salario mínimo. El salario mínimo está acá. El parámetro A de entrada para hacer el proceso de filtro. ¿Listo? Bueno,
Si tienen alguna duda, recuerden, me comunican, por favor. Vamos a guardarlo. Listo, ahora vamos a hacer un resumen de el set of mediante un cuadro comparativo. Entonces comencemos. Según el criterio de tipo de retorno, el set of tipo de dato devuelve un valor escalar repetido, como una lista de textos o números o fechas. En cambio, un set of record devuelve registros compuestos, pero sin una estructura fija, es decir, se debe definir cada vez que la invocas. Por su parte, el set of nombre de la tabla retorna una estructura compuesta predefinida basada en la forma de la tabla existente. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora qué devuelven. ¿Listo? Según este criterio. Cuando usamos el set of tipo de dato, la función retorna una única columna como una lista de nombres o fechas o números listos según como tal el valor escalar definido. Con el set of record obtenemos varias columnas que pueden tener distintos tipos de datos personalizados, y al usar un set of nombre de tabla, lo que se devuelve son filas completas con todas las columnas definidas en esa tabla. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuántas filas devuelven? En los tres casos el resultado está compuesto por múltiples filas, ya sea una lista sencilla, un conjunto complejo o una tabla compleja. En las funciones con set of permiten devolver más de una fila o registro. ¿Listo? Ahora, estructura predefinida. El set of tipo de dato tiene una estructura clara, una sola columna con un tipo específico, por ejemplo, un varchar, un entero, un date, un time. ¿Listo? En cambio, el set of nombre de tabla también tiene una estructura definida. ¿Listo? Pero está definida por una tabla existente, no por un tipo de dato. ¿Listo? Posteriormente, cuando analizamos set of record, esta no tiene una estructura definida, por lo que requiere que el usuario indique manualmente al momento de hacer la consulta, o sea, se tiene que especificar un alias. Listo. Declarar columnas al invocar. Listo. Con el set of tipo de dato y el set of nombre de la tabla no es necesario declarar las columnas al hacer el select, o sea, cuando ya vamos a invocar la función. Pero en el set of record, listo, sí es necesario. Listo. Es obligatorio indicar los nombres y los tipos de cada columna utilizando as, un alias, y se va enumerando cada columna con su tipo. De lo contrario, la consulta va a fallar. ¿Listo? Recordemos que ese alias usted le puede colocar el nombre que su merced quiera. ¿Listo? Bueno, facilidad de uso. Set of tipo de datos es muy fácil de usar, es ideal para funciones simples. Un set of nombre de tabla es aún más cómodo cuando se trata con estructuras fijas. ¿Listo? En cambio, el set of record requiere un poquito más de cuidado y claridad en su uso, por lo que tiene una dificultad moderada. Vamos ahora a ver el uso común que usualmente se le dan a estas funciones. ¿Listo? Entonces, cuando trabajamos con un set of tipo de dato, es para retornar listas simples como nombres o fechas, ya lo habíamos dicho anteriormente. Con el set of record es útil cuando queremos combinar datos de distintas tablas o columnas en una estructura fija. Set of nombre de tabla es perfecto para funciones reutilizables que devuelven resultados con la misma forma de una tabla. ¿Listo? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Un ejemplo típico, ¿listo? De suplementación. Un ejemplo típico del set of tipo de datos sería la función que retorna solo los nombres de la tabla cliente. Para set of record podríamos hacer una función que devuelva el nombre y el correo, y hasta podemos personalizar los campos.
Y en el caso de un set of nombre de tabla, una función que retorne todos los campos de la tabla empleados es un ejemplo clásico. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en un solo origen de datos. ¿Listo? Recordemos que si tenemos más origen de datos definidos en el from, podemos especificar, por ejemplo, empleado punto asterisco para decir que queremos todas las columnas de esa tabla. ¿Listo? Ahora, compatible con joins y subconsultas. ¿Listo? Set of tipo de datos se puede usar fácilmente en consultas o CTS. Set of nombre de tabla también es compatible y se comporta como si fuera una tabla real. Un set of record, en cambio, puede ser más limitado al momento de hacer joins, ya que requiere definir su estructura de forma clara. ¿Qué sigue? Vamos a mirar. Listo. Requiere un tipo de retorno existente. Tanto para un set of tipo de datos como para un set of record no es necesario que el tipo de retorno exista previamente, pero set of nombre de la tabla sí lo requiere, ya que su retorno depende de una tabla o un tipo definido previamente en la base de datos. ¿Listo? Acá puede devolver filas de múltiples tablas. El set of tipo de datos solo puede devolver una columna, así que no. ¿Listo? Set of nombre de tabla solo puede retornar filas con una estructura exacta de esa tabla. En cambio, set of records sí permite combinar datos de múltiples tablas y estructuras, lo que la hace muy flexible. Ahora, eso varía y tengan en cuenta algo. Aquí lo que estoy hablando es de la implementación de múltiples columnas. No. Entonces, por ejemplo, en un set of tipo de datos es solamente una columna de una tabla específica, por ejemplo, clientes. Pero yo podría hacer un filtro. Por ejemplo, muestre los nombres de los clientes que compraron en la sucursal de Bogotá. Me sigue manteniendo, la lista de los clientes, el nombre de los clientes, pero me lo va a ubicar en una sucursal específica. Para eso tengo que implementar joins, pero también se está filtrando esa misma columna. ¿Listo? Pero no puedo volver filas de múltiples tablas. No puedo volver, por ejemplo, muéstrame el nombre de la persona y la sucursal donde compró. Son dos columnas independientes. Listo. Bueno, ¿qué más? Un set of record, como le decía, sí puede combinar las estructuras porque hay que especificarlas al llamarle a invocar la función, hay que especificar las columnas. ¿Listo? Bueno, ahora vamos ideal para, más o menos es como algo muy similar a lo que hablamos, pero para que nos quede claro, un set of tipo de datos es ideal para funciones lo que es simple y directa, mientras que un set of record es perfecto cuando necesitamos crear resultados complejos, combinados y personalizados, y un set of nombre de la tabla es la mejor opción cuando trabajamos con funciones reutilizables que devuelven datos con la estructura definida. ¿Listo? Ahora, invocación directa sin as. Finalmente, cuando usamos el set of tipo de dato o un set of nombre de tabla, podemos invocar la función directamente con un select asterisco. Por ejemplo, select asterisco from el nombre de la función, los paréntesis y si tiene parámetros o no, y punto y coma y ya. Pero si utilizamos un set of record, siempre será necesario indicar los nombres y tipos de las columnas con un as o un alias. ¿Por qué? Porque necesitamos definir la salida correspondiente de esos datos. Listo. Ahora vamos a ver el retorno tipo table. ¿Listo? Es una forma de definir el tipo de retorno de una función en Postgres donde la estructura de la tabla de vuelta, columna y tipos se definen dentro de la misma función. Esto significa que no necesitas depender de una tabla existente ni declarar la estructura al momento de hacer la consulta. O sea, se mejoran estos procesos que tenía el set of nombre de la tabla y un set of record. ¿Listo? La función ya sabe qué columnas y tipos va a retornar, lo que la hace más legible y clara. Entonces vamos a ver un ejemplo.
Listo. En este ejemplo vamos a crear una tabla llamada ventas que registra cada transacción con su fecha, el producto vendido y el valor de la venta. Luego hacemos algunas inserciones. Listo, simulando por ejemplo las ventas reales ocurridos en diferentes fechas. Y a continuación definimos una función llamada resumen ventas, cuyo objetivo principal es calcular el total de las ventas realizadas por cada día. Esta función utiliza la cláusula returns table, lo que significa que nosotros vamos a retornar una estructura tabular, listo, pero definida desde el retorno. Entonces esta va a devolver una tabla virtual con dos columnas, la fecha y el total vendido. Dentro del cuerpo de la función utilizamos un return query para ejecutar directamente la consulta que agrupa las ventas por la fecha y suma los valores de cada grupo. Gracias a que la estructura de retorno ya está definida, listo, podemos invocar esta función fácilmente con select asterisco from resumen de ventas, obteniendo así un resumen claro y ordenado del total de ventas por día. Entonces vamos a ejecutar esta tabla con sus inserciones. Vamos a pasar ahora a hacer la creación de la consulta. Listo. Analicemos la consulta. Entonces vamos a crear o reemplazar una función que se llama resumen ventas. Va a retornar una tabla. Esta tabla va a tener las siguientes características. Aquí no va a colocar ni in, ni out, ni nada así por el estilo. Ahí solamente es el nombre de la columna y el tipo de dato. Se delimita el código con pesos y luego comenzamos y vamos a retornar un query, o sea, vamos a retornar la ejecución de una consulta. Ahora, select fecha y una sumatoria. ¿Listo? Ahora, esta sumatoria debe coincidir el resultado con lo que se esté especificando acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un varchar, aquí tendría que ser un varchar. Si aquí tenemos, por ejemplo, un entero 8, aquí tendríamos que tener un entero 8. Desde la tabla ventas agrupado por la fecha. ¿Listo? Ya hemos ejecutado la función y ahora vamos a mirar los resultados. Dice, la fecha es ambigua. Es espectacular que nos haya salido eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de algo que es ambiguo, significa que puede tener múltiples interpretaciones. Y si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo aquí la fecha. ¿Listo? Entonces, ahí sí, como se dice, nos estamos rajando. Ahora mire que estamos aquí dentro del código delimitador. Entonces imagínense que si yo hago acá guión bajo, listo, y la voy a ejecutar, miremos el resultado. No se puede cambiar el tipo de retorno de una función existente. Entonces, ¿qué sucede? Yo no puedo cambiar esto. ¿Listo? Así como tal no puedo. Entonces necesito utilizar el borrado de una función para poder modificar ya sea el retorno o algún tipo de parámetros de entrada o salida si los hubiera. En este caso no hay ningún tipo de parámetro, por eso cuando borramos la función no hay nada dentro del paréntesis. Si aquí estuviéramos recibiendo un entero, significa que aquí también estamos borrando una función con un entero. Listo, borramos. Listo, voy a borrar esta línea y ahora sí voy a ejecutarlo completo. Y ahí ya está. Mire que es la fecha de la venta y el total en numeric. ¿Listo? Entonces, mire que nosotros no tuvimos que colocar as algo, o sea, un alias, una salida específica, porque ya la estamos dando acá. Este sería el alias que le estamos dando a cada una de las columnas especificadas dentro del retorno de tabla.